No sé desde dónde me estás escuchando. Tal vez estés barriendo un pasillo, revisando cámaras o cerrando el edificio por la noche. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te llegará al alma. Imagínate esto: un hombre de 72 años con manos curtidas y ojos bondadosos, sentado solo en los escalones fríos de concreto a la sombra de la torre financiera más prestigiosa de Polanco. Su comida, un simple sándwich de frijoles refritos envuelto en papel café, tiembla ligeramente en sus manos mientras el viento otoñal atraviesa su uniforme azul marino descolorido. El aroma de su modesta comida se mezcla con el aire fresco de octubre, mientras a tan solo 10 metros de distancia, tras las puertas de cristal reluciente, ejecutivos en trajes de $500,000 discuten negocios millonarios mientras almuerzan comida gourmet. Su nombre era Enrique Morales, y durante 18 años había sido el guardián invisible de la torre financiera Castillo en Santa Fe. Para los cientos de personas que pasaban corriendo junto a él diariamente, banqueros de inversión, comerciantes de criptomonedas, magnates inmobiliarios, Enrique no era más que un mueble, una pieza del mobiliario que limpiaba sus pisos de mármol, vaciaba sus cestos de basura llenos de reportes bursátiles desechados, y se aseguraba de que sus elevadores funcionaran sin problemas mientras ellos manipulaban millones en activos digitales con unas cuantas tecleadas. Pero Enrique lo veía todo. Detrás de esos ojos café gentiles, opacados por décadas de ser ignorado, vivía una mente que catalogaba cada conversación susurrada sobre tráfico de información privilegiada, cada mirada nerviosa cuando los reportes trimestrales no coincidían con las ganancias proyectadas, cada junta secreta donde las transacciones de Bitcoin se discutían en tonos susurrados. Notaba qué ejecutivos se quedaban tarde para triturar documentos, cuáles recibían llamadas misteriosas sobre cuentas en paraísos fiscales, y cuáles trataban a sus asistentes con bondad o crueldad. Cada mañana a las 5:30, Enrique abría la entrada de servicio con llaves que se habían desgastado por años de uso fiel. Sus pasos hacían eco por pasillos vacíos que pronto zumbarían con la energía de personas persiguiendo fortunas. Se movía como un fantasma por el edificio, las ruedas de su carrito chirriando suavemente contra los pisos pulidos, su presencia tan constante que la gente dejó de verlo por completo. La torre misma era un monumento a la riqueza, 47 pisos de cristal y acero que se alzaban hacia las nubes, cada piso representando millones de pesos en valor inmobiliario. El lobby presentaba mármol de Carrara, que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas, y los botones del elevador eran accesorios chapados en oro real. Enrique limpiaba todo esto, su reflejo apenas visible en las superficies que pulía a la perfección. En el cuarto de almacenamiento del sótano donde Enrique guardaba sus suministros, un pequeño banquito de madera se encontraba junto al lavabo industrial. Aquí era donde había almorzado durante los primeros 17 años de su empleo, lejos de los ojos de aquellos que pudieran juzgar sus comidas sencillas. Pero 6 meses atrás, algo cambió. Enrique comenzó a subir esos escalones de concreto afuera, eligiendo el aire frío del otoño por encima de la calidez de su rincón familiar. Enrique recordaba cada rostro, cada nombre, cada comentario cruel susurrado lo suficientemente fuerte para que él pudiera oír. Estaba Jonathan Prescott, el gerente de fondos de inversión que ganó 50 millones el año pasado, y se quejaba ruidosamente cuando la aspiradora de Enrique interrumpía sus llamadas telefónicas sobre diversificar su portafolio de criptomonedas. Sarah Chen manejaba las inversiones inmobiliarias del edificio con un valor de más de 200 millones de pesos, pero pisaría por encima del balde de trapeador de Enrique en lugar de esperar 2 segundos para que él lo moviera. Pero era Marcus Castillo mismo, dueño del edificio y CEO de Financiera Castillo, quien encarnaba lo peor de la indiferencia que Enrique enfrentaba diariamente. El patrimonio neto de Castillo superaba los 8,000 millones de pesos, construido sobre una base de adquisiciones agresivas de acciones, innovaciones revolucionarias en fintech y un portafolio de bienes raíces de la Ciudad de México que incluía otros 3 rascacielos. Su riqueza era tan vasta que se rumoreaba que mantenía fondos de emergencia en lingotes de oro y había invertido fuertemente en Bitcoin
cuando aún costaba menos de 20,000 pesos por moneda. La ironía no se le perdía a Enrique, que él, quien ganaba apenas por encima del salario mínimo, era responsable por la integridad física de un edificio donde miles de millones de pesos en activos se manejaban diariamente. Mientras el equipo de Castillo movía millones a través de mercados internacionales con transferencias inalámbricas, Enrique movía su balde de trapeador de piso en piso, asegurándose de que sus oficinas millonarias permanecieran impecables. En ese martes particular de octubre, mientras Enrique se sentaba en esos escalones de concreto con su sándwich, el mismo Castillo salió del edificio. Por primera vez en 18 años, Marcus Castillo realmente miró a Enrique Morales. No a través de él, no pasándolo por alto, sino mirándolo directamente. La vista del conserje anciano comiendo solo en los escalones fríos, mientras los empleados disfrutaban comidas servidas adentro, tocó algo profundo en el pecho de Castillo, un sentimiento que no había experimentado en décadas. El aislamiento de Enrique no había nacido de elección, sino de una pena que corría más profunda que los cimientos del edificio mismo. 23 años atrás, la amada esposa de Enrique, Marta, había trabajado en la misma torre como jefa del comedor de empleados. El pequeño comedor en el tercer piso había sido su santuario, un lugar donde Marta le guardaba a Enrique el último pedazo de su famoso pay de manzana, donde robaban momentos silenciosos juntos durante sus descansos, compartiendo sueños sobre su futuro retiro. Las recetas de Marta eran legendarias entre el personal del edificio. Su carne guisada rivalizaba con restaurantes que cobraban 1,000 pesos el plato, y su pastel de chocolate se había convertido en el postre no oficial de celebración para cada ascenso, cada fusión exitosa, cada negocio millonario cerrado. Se enorgullecía de alimentar a personas que controlaban fortunas vastas, nunca pidiendo nada más que su aprecio y la sonrisa de Enrique cuando aparecía en su ventana de servicio. Pero la caída de Marta vino sin culpa propia. Un escándalo corporativo estalló cuando alguien filtró la información personal de los empleados del edificio a un competidor, incluyendo las recetas cuidadosamente guardadas de Marta que varios restaurantes de alta gama habían ofrecido comprar por miles de pesos. Los ejecutivos necesitaban un chivo expiatorio, alguien sin los recursos o conexiones para defenderse. Marta, con sus antecedentes de inmigrante y su español limitado, se convirtió en el blanco perfecto. Las acusaciones fueron rápidas y despiadadas. A pesar de 18 años de servicio fiel, a pesar del hecho de que Marta apenas podía operar el sistema de computadoras del edificio y mucho menos robar archivos digitales, fue despedida inmediatamente. El equipo legal de la empresa, que ganaba más por hora que lo que Marta ganaba en un mes, tejió una narrativa que la pintaba como una espía corporativa vendiendo secretos a intereses externos. Enrique vio el espíritu de su esposa desmoronarse bajo el peso de las acusaciones falsas. La mujer que había alimentado a cientos de personas con amor y cuidado fue repentinamente representada como una ladrona codiciosa en el boletín de la empresa. La carta formal de terminación, firmada por el mismo Marcus Castillo, citaba violación de confianza y espionaje corporativo, palabras que se grabaron en la memoria de Enrique como hierros candentes en su corazón. Marta nunca se recuperó de la humillación, dejó de cocinar en casa, dejó de sonreír, dejó de creer en la bondad que había pasado décadas cultivando en otros. En 2 años, el estrés y la pena se manifestaron como un cáncer raro que los doctores dijeron que probablemente fue desencadenado por trauma emocional prolongado. Enrique le tomó la mano mientras moría, susurrando disculpas por no pelear más fuerte, por no protegerla de la crueldad de aquellos que valoraban las ganancias por encima de las personas. Después de la muerte de Marta, Enrique nunca pudo volver a entrar a ese comedor del tercer piso. El olor del café industrial y las comidas recalentadas, el sonido de risas casuales de personas que habían destruido la reputación de su esposa sin pensarlo 2 veces, era insoportable. Así que se retiró a su rincón del sótano. Luego eventualmente a esos escalones de concreto, cargando sus sándwiches sencillos y el peso de su dolor en igual medida. Los otros empleados notaron el comportamiento extraño de Enrique, pero crearon sus propias explicaciones.
Algunos susurraban que se creía demasiado bueno para el comedor. Otros sugerían que estaba escondiendo algo, tal vez robando comida o suministros. La verdad, que el corazón de Enrique Morales estaba demasiado roto para sentarse en el lugar donde vivía la memoria de su esposa. Nunca se le ocurrió a nadie. Internos jóvenes como Kevin Walsh, recién graduado de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey y ya manejando un pequeño portafolio de 3 millones de pesos, imitarían burlonamente la caminata lenta de Enrique cuando pensaban que no podía oírlos. «Mira al viejito», le susurraría Kevin a sus colegas, probablemente soñando con su pensión del Seguro Social, mientras nosotros ganamos más en bonos de lo que él verá en toda su vida. Sarah Chen, a pesar de su MBA de Harvard y su manejo de activos inmobiliarios de cientos de millones, encontraba irritante la presencia de Enrique. Se quejaba con la administración del edificio de que su paso lento interfería con su productividad, que su uniforme viejo se veía poco profesional cuando clientes importantes visitaban sus oficinas donde se negociaban acuerdos millonarios. Pero Enrique soportaba todo con la misma dignidad silenciosa que había mostrado durante décadas. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y mantenía su torre reluciente impecable mientras ellos jugaban con números tan grandes que la mayoría de las personas no podían comprenderlos. Su sueldo, apenas suficiente para cubrir su modesto departamento de un cuarto en Iztapalapa, se depositaba automáticamente cada 2 semanas, mientras las personas a su alrededor discutían opciones bursátiles que valían más que colonias enteras. El edificio mismo parecía responder a la presencia de Enrique. Los elevadores funcionaban sin problemas bajo su mantenimiento. Los pisos relucían bajo su cuidadosa atención y los sistemas de seguridad zumbaban silenciosamente gracias a sus revisiones diarias. Era la base invisible sobre la cual se construía su torre de cristal de riqueza, pero permanecía tan ignorado como el concreto y el acero que sostenía sus oficinas millonarias. Mientras el otoño se profundizaba y Enrique continuaba comiendo sus almuerzos sencillos en esos escalones fríos, algunos empleados observadores comenzaron a preguntarse sobre su historia. María Santos, quien manejaba relaciones con clientes para la División Internacional de Financiera Castillo, a veces notaba cómo los ojos de Enrique se detendrían en las ventanas del tercer piso. No podía saber que él estaba mirando el lugar donde Marta una vez le sonrió a través de la ventana de servicio. No podía saber que cada día que elegía esos escalones fríos era otro día que honraba la memoria de su esposa al negarse a olvidar la injusticia que le habían hecho. El guardia de seguridad del edificio, Jaime Crawford, había trabajado ahí casi tanto como Enrique, y a veces compartían un saludo silencioso. Jaime notó cómo las manos de Enrique temblaban ligeramente cuando sostenía su sándwich, cómo el aliento del anciano creaba pequeñas nubes en el aire frío, cómo nunca se quejaba a pesar de la obvia incomodidad de comer afuera en el clima de octubre. Pero la mayoría de las personas permanecían ajenas al sacrificio de Enrique, su lealtad, su corazón roto que latía constantemente detrás de su uniforme descolorido. Solo veían a un conserje viejo que tomaba decisiones extrañas, sin entender que a veces el amor involucra honrar el dolor, que a veces elegir la dificultad sobre la comodidad es la única manera de mantener vivos los recuerdos preciosos. En una mañana amarga de jueves en noviembre, todo cambió para Enrique Morales. El día comenzó como cualquier otro, llegando antes del amanecer, abriendo puertas, comenzando su rutina de limpieza metódica mientras la ciudad lentamente despertaba a su alrededor. Pero mientras vaciaba el cesto de basura en la oficina de Jonathan Prescott, notó algo inusual: una pequeña caja de joyería de terciopelo metida debajo de documentos desechados de criptomonedas y reportes de análisis bursátil. El instinto inicial de Enrique fue dejarla a un lado para que Prescott la reclamara después. Como conserje del edificio, ocasionalmente encontraba artículos olvidados, relojes caros, mancuernillas de oro, clips de corbata de plata, que dútilmente entregaría a la seguridad del edificio. Pero mientras levantaba la caja, se abrió ligeramente, revelando un brazalete de diamantes deslumbrante que brillaba incluso en la tenue luz de la oficina.
La pieza valía claramente más que el salario anual de Enrique, posiblemente más que todas sus posesiones terrenales combinadas. Siguiendo el protocolo, Enrique inmediatamente llevó el brazalete a Jaime Crawford en el escritorio de seguridad. La joyería fue registrada, fotografiada y guardada en la caja fuerte de objetos perdidos del edificio mientras esperaban que alguien la reclamara. Enrique no pensó más en el asunto hasta 2 días después, cuando Rebecca Thornton, asistente personal de Marcus Castillo, reportó que el brazalete de diamantes antiguo de su abuela estaba perdido. Rebecca estaba angustiada. El brazalete, que valía más de 400,000 pesos, era una reliquia familiar pasada por 4 generaciones. Lo había usado en la junta directiva del día anterior, una presentación sobre la expansión de Financiera Castillo al mercado de criptomonedas, donde discutieron mover 500 millones de pesos en activos a monedas digitales. Después de la junta, lo había puesto en el cajón de su escritorio para guardarlo, pero cuando lo buscó la mañana siguiente, se había ido. La administración del edificio inmediatamente lanzó una investigación. Se revisó el video de seguridad, se verificaron los registros de acceso y se condujeron entrevistas. Pero mientras la investigación progresaba, emergió una verdad incómoda. Solo 3 personas habían estado en la oficina de Rebecca después de la junta directiva. Rebecca misma, Sarah Chen, quien había entregado algunos documentos de transferencia de propiedades internacionales, y Enrique Morales, quien había vaciado los cestos de basura durante su rutina de limpieza nocturna. Rebecca estaba por encima de toda sospecha. Ella era la víctima. La coartada de Sarah Chen era sólida. Las cámaras de seguridad la mostraron saliendo del edificio inmediatamente después de entregar los documentos, y su patrimonio neto personal superaba los 2 millones de pesos por inversiones inmobiliarias exitosas. Eso dejaba a Enrique, cuyos salarios mínimos y estilo de vida humilde lo hacían parecer desesperado ante los ojos de quienes conducían la investigación. Las acusaciones llegaron rápida y sin piedad. Jonathan Prescott, el mismo hombre en cuya oficina Enrique había encontrado el brazalete, lideró la carga. «Es obvio», declaró durante una junta improvisada en la oficina de Castillo. El viejo finalmente decidió suplementar sus ingresos patéticos. Probablemente pensó que un braceletito no se perdería entre todos nuestros activos. Sarah Chen asintió en acuerdo. «Siempre he encontrado sospechoso su comportamiento», mintió suavemente. «La manera en que merodea por nuestras oficinas, escuchando nuestras conversaciones sobre portafolios bursátiles y estrategias de inversión. Probablemente sabe exactamente cuánto dinero fluye por este edificio y decidió tomar su parte». Marcus Castillo, rodeado por los adornos de su imperio de 8,000 millones de pesos, escuchó mientras sus empleados pintaban a Enrique como un ladrón común. La ironía se perdió en todos ellos. Estaban discutiendo el carácter de un hombre que ganaba menos en un año de lo que ellos gastaban en almuerzos de negocios, mientras se sentaban en una oficina que costó más amueblar que las ganancias de toda la vida de Enrique. La evidencia condenatoria parecía abrumadora. Enrique tenía acceso a la oficina, había sido visto cerca del área del escritorio de Rebecca, y más convincente aún, él era quien había encontrado el brazalete en la oficina de Prescott. Los investigadores teorizaron que Enrique había robado el brazalete, pero cuando se intensificó el calor de la investigación, había entrado en pánico y lo había plantado en otra oficina para desviar las sospechas. Enrique se sentó en la sala de conferencias del edificio, rodeado de personas cuyo patrimonio neto combinado superaba los 1,000 millones de pesos, mientras lo declaraban culpable de robo. Sus manos curtidas descansaban en su regazo, sus ojos cansados, enfocados en la mesa de caoba pulida que costaba más que los carros de la mayoría de las personas. Trató de explicar que simplemente había encontrado el brazalete y lo había reportado inmediatamente, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. «Señor Morales», dijo Marcus Castillo, su voz cargando la autoridad de un hombre que controlaba vastos imperios financieros. «Tenemos evidencia clara de que usted fue la última persona en la oficina de Rebecca antes de que el brazalete desapareciera. Tuvo medios, motivo y oportunidad». La voz de Enrique, rara vez escuchada por encima de un susurro en sus años de servicio, se quebró ligeramente mientras hablaba. «Señor,
He trabajado aquí durante 18 años. Nunca he tomado ni siquiera un agitador de café que no fuera mío. Encontré el brazalete y lo entregué inmediatamente, porque eso es lo que hace la gente honesta. Pero su honestidad fue confundida con desesperación, su humildad interpretada como culpa. Jonathan Prescott se echó hacia atrás en su silla de cuero, la misma silla donde condujo transacciones de criptomonedas millonarias, y negó con la cabeza tristemente: Enrique, la evidencia habla por sí misma. Todos aquí conocemos las presiones de llegar a fin de mes con el salario de un conserje. Nadie aquí te culparía por sentirte tentado por algo que vale más de lo que ganas en un año. La condescendencia en la voz de Prescott era asfixiante. Aquí había un hombre cuyo bono del año pasado superó las ganancias totales de la vida de Enrique, hablando sobre presión financiera a alguien que había trabajado durante décadas sin queja. La ceguera moral era asombrosa. Podían concebir cada instrumento financiero complejo, cada estrategia de inversión sofisticada, pero no podían imaginar que la integridad pudiera existir en un hombre que usaba un uniforme usado y cargaba su almuerzo en una bolsa de papel café. Rebecca Thornton, tal vez sintiéndose culpable sobre la situación, trató de ofrecer un enfoque más suave. Enrique, si solo nos dices dónde está el brazalete ahora, podemos arreglar algo. Tal vez solo lo estabas pidiendo prestado, planeando devolverlo. Estas cosas pasan. Incluso su bondad estaba envenenada con su posición, la noción de que Enrique Morales, quien había pasado 18 años manteniendo su ambiente prístino sin una sola queja, quien nunca había pedido un aumento o se había enfermado, quien había absorbido sus indignidades diarias con gracia silenciosa, repentinamente se convertiría en ladrón, fue aceptada sin cuestionamiento. El veredicto final vino de Marcus Castillo mismo: despido inmediato sin pago de liquidación y una anotación en el expediente permanente de Enrique que haría el empleo futuro casi imposible. No presionaremos cargos criminales esta vez, anunció Castillo magnánimamente, como si estuviera otorgando un perdón real en lugar de destruir el sustento de un hombre basado en especulación y prejuicio. Enrique Morales, de 72 años con articulaciones artríticas y una condición cardíaca, fue escoltado del edificio por seguridad. Su pequeña colección de artículos personales, una taza de café que Marta le había dado, una radio pequeña y una fotografía gastada de su difunta esposa, fue empacada en una caja de cartón. Mientras caminaba por el lobby por última vez, pasando el mármol de Carrara y los accesorios de oro que su trabajo había mantenido, nadie lo miró a los ojos. La humillación fue completa, pero también fue el catalizador para algo que Marcus Castillo y sus asociados no pudieron haber anticipado. Mientras Enrique limpiaba su closet de conserje, sus dedos endurecidos por la artritis automáticamente alcanzaron su llavero, un hábito grabado por 18 años de servicio fiel. Entre las llaves devueltas había una pequeña tarjeta que pasó inadvertida por el guardia de seguridad que lo observaba empacar. Una tarjeta de acceso de respaldo para el sistema de seguridad digital del edificio que Enrique había olvidado que poseía. Esa noche, Enrique Morales se sentó en su modesto departamento de un cuarto en Iztapalapa, rodeado por los restos de su carrera terminada. La cuenta de ahorros que se suponía lo llevaría hasta el retiro hasta que entrara el Seguro Social, ahora tendría que sostenerlo mientras buscaba trabajo a los 72. Una tarea casi imposible para alguien marcado como ladrón, pero en el bolsillo de su abrigo, olvidada en el caos de su despido, estaba sentada una pequeña tarjeta de plástico que finalmente revelaría el robo más grande en la historia de la torre financiera Castillo. Mientras Enrique trataba de dormir en su cama estrecha, las luces de la ciudad filtrándose por su pequeña ventana, no podía saber que sus 18 años de servicio invisible le habían dado algo más valioso que la fortuna de la que lo acusaban de robar. Había aprendido a ver la verdad que se esconde detrás de trajes caros y oficinas impresionantes, y pronto esa verdad liberaría más que solo su propia reputación. Marcus Castillo se paró en su oficina de esquina 60 pisos sobre la calle, contemplando el horizonte resplandeciente de la Ciudad de México, donde miles de millones de pesos fluían por cables de fibra óptica cada segundo. Su imperio se extendía por continentes: intercambios de criptomonedas en Singapur,
desarrollos inmobiliarios en Dubái, inversiones tecnológicas en Silicon Valley que habían multiplicado su riqueza más allá de la comprensión. Sin embargo, por primera vez en décadas, su mundo perfectamente ordenado se sentía inestable. El despido de Enrique Morales debería haber sido una nota al pie menor en las operaciones del edificio, como reemplazar un foco quemado o actualizar software obsoleto. Pero en las semanas siguientes a la partida del viejo conserje, una serie de problemas pequeños comenzó a convertirse en preocupaciones más grandes. La apariencia prístina del edificio comenzó a mostrar grietas que parecían reflejar la creciente inquietud de Marcus. Comenzó con los elevadores. Sin las revisiones de mantenimiento diarias de Enrique y su comprensión intuitiva de los ritmos mecánicos del edificio, el sistema de elevadores comenzó a desarrollar fallas sutiles. Retrasos de 30 segundos se convirtieron en esperas de 1 minuto. Luego descomposturas completas que atraparon a clientes adinerados entre pisos mientras trataban frenéticamente de completar transacciones millonarias en sus teléfonos. Jonathan Prescott, cuyo portafolio de criptomonedas había crecido a más de 20 millones de pesos, se encontró atrapado en el elevador B durante 45 minutos durante una ventana crítica de comercio de Bitcoin. El mal funcionamiento le costó casi 2 millones de pesos en oportunidades perdidas, mientras el valor de la moneda digital fluctuaba violentamente durante su encarcelamiento. Sus quejas enojadas resonaron por los pisos ejecutivos mientras exigía saber por qué los estándares de mantenimiento del edificio habían deteriorado tan repentinamente. Sarah Chen enfrentó su propia crisis cuando el sistema de control de clima del edificio comenzó a funcionar mal en su oficina. Los cambios de temperatura causaron estragos en sus servidores de computadora que manejaban portafolios inmobiliarios de cientos de millones de pesos. Un breve sobrecalentamiento del sistema resultó en archivos de datos corruptos que tomaron días restaurar, casi descarrilando una adquisición internacional de propiedades de 500 millones de pesos que había estado orquestando durante meses. El sistema de seguridad del edificio, que Enrique había monitoreado y mantenido con el toque gentil de la familiaridad larga, comenzó a generar falsas alarmas y brechas misteriosas en la cobertura de vigilancia. Consultores de seguridad caros fueron traídos a un costo enorme, pero no pudieron replicar la comprensión intuitiva de Enrique de las peculiaridades y necesidades del sistema. Lo más perturbador de todo era la atmósfera general del edificio. El personal de conserjería de reemplazo, eficiente pero impersonal, limpiaba superficies pero de alguna manera perdía el alma del mantenimiento que Enrique había proporcionado. Los clientes adinerados comenzaron a comentar que el edificio se sentía diferente, más frío, menos acogedor, de alguna manera disminuido a pesar de su lujo continuo. Marcus se encontró pensando en Enrique Morales en momentos inesperados. La imagen del anciano comiendo solo en esos escalones de concreto lo perseguía durante juntas directivas, donde casualmente discutían activos que valían más que el PIB de naciones pequeñas. ¿Por qué había elegido Enrique esos escalones fríos sobre la comodidad del comedor interior? La pregunta lo consumía con una intensidad que lo sorprendía. El misterio se profundizó cuando Rebecca Thornton, atormentada por la culpa sobre su papel en el despido de Enrique, comenzó su propia investigación silenciosa. El brazalete de diamantes de su abuela había sido recuperado, pero persistían preguntas sobre cómo había llegado a la oficina de Jonathan Prescott. Mientras revisaba su calendario y notas de ese día fatídico, notó algo que había sido pasado por alto en la investigación inicial. Los registros detallados de programación de Rebecca mostraron que después de la junta directiva sobre inversiones en criptomonedas, efectivamente había puesto su brazalete en el cajón de su escritorio para guardarlo. Pero sus notas también revelaron que había salido de su oficina durante casi 1 hora para atender una llamada de conferencia de emergencia sobre precios fluctuantes de Bitcoin. Durante ese tiempo, según los registros de acceso del edificio, 3 personas habían entrado al área de su oficina. Enrique en su horario regular de limpieza, Sarah Chen con documentos de propiedades y, sorprendentemente, el mismo Jonathan Prescott. La presencia de Prescott no había sido mencionada durante la investigación. Cuando Rebecca silenciosamente le preguntó al respecto, su explicación fue casual, pero extrañamente defensiva.
Afirmó que había estado buscando algunos reportes de análisis bursátil extraviados, pero no pudo explicar por qué no había mencionado esto durante el interrogatorio de Enrique. Mientras tanto, Enrique Morales estaba descubriendo que la vida después de Torre Financiera Castillo era tanto más difícil como más reveladora de lo que había esperado. Su reputación como sospechoso de robo hacía encontrar nuevo empleo casi imposible. Los gerentes de edificios comenzarían entrevistas con entusiasmo. Su experiencia era extensa, sus referencias de trabajos anteriores impecables, pero las conversaciones terminarían abruptamente cuando llamaran a Financiera Castillo para verificación. Enrique pasaba sus días caminando por Iztapalapa, levantando trabajos ocasionales que apenas cubrían su renta y costos de medicamentos. Ayudaba a vecinos ancianos con las compras del supermercado, limpiaba ventanas para pequeños negocios y barría banquetas para dueños de tiendas que le pagaban en efectivo y bondad. El trabajo era inconsistente, pero lo mantenía moviéndose y daba propósito a días que de otra manera podrían haber sido consumidos por la amargura. Durante una de estas caminatas, Enrique se encontró con María Santos de Financiera Castillo en una pequeña cafetería cerca de la Biblioteca Pública de Iztapalapa. María, quien manejaba relaciones internacionales con clientes y cuya mente aguda supervisaba transacciones de decenas de millones, estaba visitando a su madre anciana en el barrio. Apenas reconoció a Enrique sin su uniforme de conserje, vestido con ropa civil gastada y viéndose más pequeño de alguna manera, disminuido por las circunstancias, pero no por la dignidad. Su conversación fue breve, pero iluminadora. María expresó sorpresa al ver a Enrique y pésames incómodos sobre su situación. Pero mientras hablaban, se encontró recordando pequeños detalles sobre el carácter de Enrique que la investigación había ignorado. Recordó cómo una vez había encontrado su anillo de compromiso perdido en un cesto de basura y había pasado todo su descanso buscándola para devolvérselo. Recordó su cortesía silenciosa, su manera gentil con los visitantes ancianos del edificio, su orgullo obvio en mantener su espacio de trabajo. «Enrique», dijo cuidadosamente, «nunca realmente creí que robaras ese brazalete. Simplemente no parecía algo que harías». La respuesta de Enrique fue típica de su carácter, sin enojo, sin súplica por vindicación, solo aceptación silenciosa. «Entiendo por qué la gente pensó lo que pensó, señora Santos. A veces las apariencias importan más que la verdad. Solo espero que quien realmente se llevó el brazalete de la señora Thornton sepa que alguien más pagó el precio por su acción». Sus palabras persiguieron a María mucho después de su encuentro casual. Esa noche, se encontró revisando sus propios recuerdos de ese día cuando el brazalete desapareció. Como Rebeca, había estado en el área de la oficina durante el período crucial, entregando reportes trimestrales sobre inversiones internacionales inmobiliarias. Su mente entrenada, acostumbrada a rastrear transacciones financieras complejas a través de múltiples zonas horarias, comenzó a construir una cronología que revelaba inconsistencias en la narrativa oficial. Mientras más pensaba María en ello, más segura se volvía de que Enrique Morales había sido agraviado. Pero probar su inocencia requeriría más que corazonadas y recuerdos, requeriría evidencia. Y sin saberlo para todos en Financiera Castillo, Enrique Morales poseía exactamente ese tipo de evidencia, guardada en el bolsillo de su abrigo en forma de una tarjeta de acceso de seguridad olvidada. Mientras el invierno se profundizaba sobre la Ciudad de México, los problemas en Torre Financiera Castillo continuaron multiplicándose. El edificio, que una vez funcionó con la precisión de un reloj suizo, ahora operaba con la impredecibilidad de una máquina, faltándole partes esenciales. Marcus Castillo, a pesar de su vasta riqueza y conexiones poderosas, se encontró incapaz de restaurar la funcionalidad perfecta que Enrique Morales había proporcionado a través de simple dedicación y cuidado. Las implicaciones financieras fueron asombrosas. La productividad perdida por descomposturas de elevadores, fallas del sistema de computación y problemas generales de mantenimiento le estaba costando a la empresa millones en oportunidades perdidas e insatisfacción del cliente. Inquilinos prestigiosos comenzaron a cuestionar si deberían reubicar sus operaciones a edificios con infraestructura más confiable, pero el verdadero costo iba más allá de pesos y centavos. Marcus Castillo
estaba descubriendo que cuando destruyes la reputación de un buen hombre, basado en suposiciones y prejuicio, la deuda moral crea interés que se compone diariamente. Cada noche, cuando contemplaba las luces de la ciudad desde su oficina millonaria, se encontraba preguntándose sobre Enrique Morales y si la justicia realmente había sido servida en los pasillos relucientes de Torre Financiera Castillo. En un martes frío por la noche en diciembre, 6 meses después de que Enrique Morales había sido escoltado de Torre Financiera Castillo, la verdad finalmente comenzó su emergencia de las sombras donde se había estado escondiendo. Enrique se sentó en su departamento abarrotado, ordenando cuentas y solicitudes de empleo a la luz de una sola lámpara, cuando sus dedos artríticos rozaron algo inesperado en el bolsillo de su abrigo, la pequeña tarjeta de acceso de seguridad que había olvidado durante su partida apresurada. El descubrimiento trajo de vuelta una inundación de recuerdos de sus 18 años como guardián del edificio. Esa tarjeta le había dado acceso al sistema de monitoreo de seguridad, una responsabilidad que había llevado con la misma diligencia silenciosa que todos sus otros deberes. Enrique recordó incontables noches cuando revisaría las alimentaciones de vigilancia digital, asegurándose de que los ocupantes adinerados del edificio y sus activos estuvieran protegidos mientras dormían seguros en sus hogares caros. Se le ocurrió un pensamiento, una posibilidad tan simple pero profunda que le quitó el aliento. El sistema de seguridad del edificio no solo monitoreaba actividad actual, almacenaba filmación por períodos extendidos para cumplir con regulaciones federales que gobiernan instituciones financieras. Si el sistema aún tenía grabaciones del día que el brazalete de Rebecca Thornton desapareció, podrían revelar la verdad que había sido oscurecida por prejuicio y suposición. La decisión de Enrique de regresar a Torre Financiera Castillo no fue impulsada por venganza o enojo, sino por el mismo imperativo moral que había guiado toda su vida. La creencia de que la verdad importa más que la comodidad, que la justicia vale la pena perseguir incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Usar su tarjeta de acceso olvidada técnicamente era una violación de su acuerdo de terminación, pero Enrique Morales había vivido toda su vida por un código que valoraba el honor sobre la legalidad cuando los dos conflictuaban. En esa tarde de martes por la noche, Enrique se dirigió por Iztapalapa y hacia Santa Fe, su marco anciano moviéndose lenta pero determinantemente por el frío de diciembre. La ciudad zumbaba a su alrededor con su energía incesante, comerciantes nocturnos tardíos, manejando portafolios internacionales de criptomonedas, guardias de seguridad protegiendo miles de millones en activos y camiones de entrega cargando bienes que valían más que los salarios anuales de la mayoría de las personas. Torre Financiera Castillo se alzaba como un monumento reluciente a la riqueza y el poder, sus ventanas reflejando las luces de la ciudad mientras escondían los secretos contenidos dentro de sus paredes. Enrique se acercó a la entrada de servicio que había usado durante 18 años, su mano curtida temblando ligeramente, mientras insertaba la tarjeta de acceso de seguridad olvidada. Por un momento que se sintió como la eternidad, se preguntó si el acceso había sido revocado, si su misión silenciosa terminaría antes de comenzar. La luz se puso verde. La cerradura hizo clic abierta. Enrique Morales entró de vuelta al edificio donde había pasado su carrera, manteniendo los imperios de otras personas, regresando ahora no como empleado, sino como buscador de verdad. El cuarto de monitoreo de seguridad estaba ubicado en el sótano del edificio, un laberinto de corredores que Enrique podría navegar con los ojos vendados después de casi 2 décadas de servicio. Sus pasos hicieron eco suavemente contra concreto pulido mientras se dirigía por la oscuridad familiar, pasando cuartos de almacenamiento llenos de suministros que valían más que los presupuestos mensuales de la mayoría de las familias. El cuarto de monitoreo mismo era un testamento a la tecnología de vigilancia moderna. Bancos de pantallas mostrando alimentaciones de docenas de cámaras, sistemas de almacenamiento digital conteniendo terabytes de filmación grabada y terminales de computadora que rastreaban cada entrada y salida de tarjeta de acceso por todo el edificio. Fue aquí donde Enrique había pasado incontables horas silenciosas, vigilando el imperio dormido,
como un guardián fiel. Encontrar la filmación correcta requirió paciencia y un entendimiento del sistema que Enrique había desarrollado durante años de operación. La fecha que necesitaba, 15 de noviembre, el día de la junta directiva de Rebecca Thornton y la misteriosa desaparición de su brazalete de diamantes de su abuela, estaba almacenada en los archivos digitales, esperando revelar sus secretos a cualquiera que supiera cómo accesarlos. Los dedos de Enrique, aún estables a pesar de su edad, navegaron la interfaz compleja con la memoria muscular de la práctica larga. Cámara por cámara, hora por hora, empezó a reconstruir los eventos de ese día fatídico. La filmación reveló una historia muy diferente de la narrativa que le había costado su sustento y reputación. Las grabaciones de seguridad mostraron a Rebecca Thornton saliendo de su oficina a las 2:47 p.m. para atender la llamada de conferencia de emergencia sobre criptomonedas, el brazalete de su abuela claramente visible en su muñeca. A las 3:15 p.m., Enrique Morales apareció en cámara, siguiendo su horario regular de limpieza, vaciando cestos de basura y arreglando oficinas con el mismo cuidado metódico que había mostrado durante 18 años. La marca de tiempo mostró que estuvo en la oficina de Rebecca por exactamente 4 minutos y 37 segundos, apenas suficiente tiempo para completar sus deberes asignados, mucho menos buscar joyería valiosa para robar. Pero a las 3:52 p.m., casi 40 minutos después de que Enrique había completado su trabajo y se había movido a otros pisos, otra figura apareció en el pasillo afuera de la oficina de Rebecca. Jonathan Prescott, cuyo portafolio de criptomonedas lo había hecho más rico que algunos países pequeños, era claramente visible entrando al área de la oficina. El ángulo de la cámara lo capturó, mirando alrededor nerviosamente antes de desaparecer de vista en la oficina de Rebecca. El corazón de Enrique latía fuerte mientras continuó viendo la reconstrucción digital de eventos. 12 minutos después, Prescott emergió de la oficina de Rebecca, su lenguaje corporal completamente diferente, apurado, ansioso, claramente cargando algo pequeño en su puño cerrado. La filmación lo siguió mientras se movió por los corredores del edificio, finalmente llegando a su propia oficina, donde las cámaras lo mostraron poniendo un objeto pequeño en el cajón de su escritorio. La pieza final de evidencia vino de la filmación del día siguiente. Mientras la seguridad del edificio comenzó a investigar el brazalete perdido, Prescott fue capturado en cámara recuperando el objeto pequeño de su escritorio y poniéndolo debajo de papeles en su cesto de basura, el mismo cesto de basura donde Enrique lo descubriría durante su rutina regular de limpieza, sin saber que se estaba convirtiendo en parte de una trampa elaborada diseñada para hacerlo parecer culpable del mismo robo que Prescott mismo había cometido. Enrique se echó hacia atrás en la silla del cuarto de monitoreo, abrumado por la magnitud de lo que la filmación reveló. Jonathan Prescott, que valía millones por sus inversiones en criptomonedas y manipulaciones del mercado de valores, había robado un brazalete de 400,000 pesos, no por desesperación financiera, sino aparentemente por la emoción de tomar algo precioso de una colega. Más condenatorio aún, había implicado deliberadamente a un hombre inocente, permitiendo que la reputación y sustento de Enrique fueran destruidos para cubrir su propio crimen inexplicable. La aritmética moral fue asombrosa. Un hombre que valía 20 millones de pesos había destruido la vida de un conserje de 72 años para esconder un robo que representaba menos del 1% de sus ingresos anuales. La crueldad casual de ello le quitó el aliento a Enrique. No solo el robo inicial, sino la decisión calculada de dejar que alguien más sufriera las consecuencias. Enrique cuidadosamente copió la filmación relevante a una unidad portátil, sus movimientos metódicos y precisos a pesar del peso emocional de sus descubrimientos. La evidencia era incontrovertible. Múltiples ángulos de cámara, marcas de tiempo claras y las propias acciones de Prescott capturadas en claridad digital alta. Después de 6 meses de cargar el peso de acusaciones falsas, Enrique Morales finalmente tenía prueba de su inocencia y la identidad del verdadero ladrón. Pero mientras se preparaba para salir del cuarto de monitoreo, Enrique hizo un descubrimiento que fue mucho más allá de la vindicación simple. Mientras copiaba la filmación de seguridad,
Había notado otras irregularidades en los registros digitales del edificio: acceso nocturno tardío por múltiples ejecutivos, juntas misteriosas en oficinas supuestamente vacías y patrones de comportamiento que sugerían que el robo del brazalete de Prescott era solo la parte más pequeña de una red mucho más grande de engaño. Durante las semanas siguientes, Enrique usó su filmación copiada y tarjeta de acceso olvidada para conducir una investigación silenciosa que reveló el verdadero alcance de corrupción dentro de Torre Financiera Castillo. Los inquilinos adinerados del edificio no solo estaban manejando inversiones legítimas y posesiones de propiedades, varios estaban involucrados en crímenes financieros sofisticados que hacían el brazalete robado de Rebecca parecer trivial en comparación. Las actividades de criptomonedas de Jonathan Prescott incluían operaciones de lavado de dinero, disfrazadas como comercio legítimo, moviendo millones de pesos en fondos ilegales a través de transacciones blockchain diseñadas para esconder sus orígenes criminales. Las inversiones internacionales inmobiliarias de Sarah Chen eran en realidad frentes para transferir activos a paraísos fiscales offshore, privando al gobierno de millones en ingresos mientras enriquecían clientes ya adinerados. Lo más impactante de todo, Marcus Castillo mismo estaba consciente de al menos algunas de estas actividades. La filmación de seguridad mostró juntas nocturnas tardías donde maletines cambiaron de manos, donde archivos de computadora fueron transferidos a unidades encriptadas y donde se tomaron decisiones que priorizaron ganancias sobre legalidad. El hombre que había despedido a Enrique por supuestamente robar 400,000 pesos estaba supervisando crímenes financieros de cientos de millones. Enrique Morales, el supuestamente simple conserje que ganaba salario mínimo mientras limpiaba oficinas donde se manejaban activos billonarios, había destapado una de las conspiraciones de fraude financiero más grandes en la historia de la Ciudad de México. Sus 18 años de servicio invisible, de ser pasado por alto y despedido, le habían dado acceso a secretos que las agencias de aplicación de la ley habían estado tratando sin éxito de penetrar durante años. El peso de este conocimiento era casi demasiado para los hombros ancianos de Enrique. Entendía que revelar lo que había aprendido no solo vindicaría su propia reputación, sino que también derribaría a algunas de las personas más poderosas en el distrito financiero de la Ciudad de México. La decisión que enfrentaba era enorme: permanecer silencioso y dejar que la injusticia continuara, o hablar con la verdad al poder y enfrentar las consecuencias de desafiar a personas cuyos recursos excedían vastamente los suyos propios. Mientras Enrique se sentó en su modesto departamento, rodeado por la evidencia de corrupción masiva, pensó en Marta y los principios que habían guiado su vida simple pero honesta juntos. Nunca habían poseído acciones o criptomonedas, nunca manejado portafolios inmobiliarios o inversiones internacionales. Su riqueza había sido medida en moneda diferente: integridad, bondad, dedicación al trabajo bien hecho y amor que duró más allá de la muerte. La opción, cuando llegó, fue en realidad bastante simple para Enrique Morales. En una mañana fría de marzo, 7 meses después de su terminación injusta, caminó a las oficinas de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, cargando una unidad portátil que reformaría el panorama financiero de la capital y restauraría su propia reputación de maneras que nunca había imaginado posibles. La unidad de crímenes de cuello blanco de la Fiscalía había estado investigando actividades sospechosas en varias firmas financieras de la Ciudad de México por más de 2 años, pero sus esfuerzos habían sido frustrados por sistemas de seguridad sofisticados y el silencio de internos que eran cómplices o demasiado intimidados para hablar. Cuando Enrique Morales, de 72 años, caminó a sus oficinas con filmación de seguridad detallada y su testimonio silencioso sobre 18 años de observación, fue como recibir una llave maestra para desbloquear misterios que habían confundido a investigadores federales. El agente especial Ángela Rodríguez, una veterana de 15 años de investigación de crímenes de cuello blanco, inicialmente se acercó a la historia de Enrique con escepticismo profesional. Los casos de fraude financiero eran notoriamente complejos, requiriendo años para construir y a menudo colapsando debido a evidencia insuficiente
o reticencia de testigos a testificar. Pero mientras revisó la filmación de Enrique y escuchó su recuento metódico de actividades sospechosas que había observado durante casi 2 décadas, se dio cuenta de que estaba tratando con la evidencia de crimen financiero más comprensiva que había encontrado jamás. La filmación de seguridad que Enrique proporcionó fue devastadora en su claridad. El robo del brazalete de Rebecca Thornton por Jonathan Prescott fue meramente el aperitivo a un banquete de criminalidad que incluía lavado de dinero a través de intercambios de criptomonedas, evasión fiscal a través de valuaciones falsas de propiedades y fraude de inversión que había estafado a clientes de cientos de millones de pesos. Las marcas de tiempo en las grabaciones se correlacionaron perfectamente con transacciones financieras sospechosas que el FBI había estado rastreando a través de otras investigaciones. La agente Rodríguez reunió un grupo de trabajo que incluía expertos de múltiples agencias federales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y unidades especializadas que tratan con crímenes de criptomonedas. La evidencia que Enrique proporcionó les dio causa probable para órdenes de cateo que habrían sido imposibles de obtener a través de métodos de investigación convencionales. Mientras tanto, el imperio de Marcus Castillo estaba comenzando a desmoronarse desde dentro, debilitado por la misma corrupción que la filmación de Enrique había revelado. Clientes cuyos portafolios habían sido manipulados estaban descubriendo discrepancias en sus cuentas. Acuerdos internacionales de propiedades estructurados para evadir impuestos estaban atrayendo atención de múltiples agencias gubernamentales. Transacciones de criptomonedas diseñadas para esconder lavado de dinero estaban siendo rastreadas a través de herramientas de análisis blockchain que hacían el anonimato digital cada vez más difícil de mantener. Los primeros arrestos llegaron en una mañana de martes en abril, exactamente un año después de que Enrique Morales había sido injustamente despedido de Torre Financiera Castillo. Agentes federales llegaron al edificio reluciente con suficientes órdenes de cateo para examinar cada computadora, cada archivo y cada registro financiero mantenido por las varias firmas operando dentro de sus paredes. Jonathan Prescott fue arrestado en su departamento millonario de Polanco, encontrado tratando de transferir posesiones de criptomonedas a cuentas offshore más allá del alcance de la aplicación de la ley mexicana. El hombre que había robado el brazalete de Rebecca por razones inexplicables, luego destruido la reputación de un hombre inocente para cubrir su crimen, ahora enfrentaba cargos federales que podrían resultar en décadas en prisión y el decomiso de toda su fortuna de 20 millones de pesos. Sarah Chen fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, abordando un vuelo a Singapur con discos duros encriptados conteniendo registros financieros de clientes y 2 millones de pesos en criptomonedas almacenados en carteras de hardware. Sus esquemas sofisticados de inversión internacional inmobiliaria habían sido revelados como conspiraciones elaboradas de evasión fiscal que habían estafado a gobiernos federales y estatales de decenas de millones en ingresos. Marcus Castillo mismo enfrentó los cargos más serios. La investigación de la Fiscalía reveló que su imperio de 8,000 millones de pesos había sido construido parcialmente sobre actividades fraudulentas que se remontaban más de una década. Sus inversiones legítimas y posesiones inmobiliarias estaban enredadas con operaciones de lavado de dinero, esquemas de fraude fiscal y estafas de inversión que habían victimizado a todo desde fondos de pensión hasta cuentas individuales de retiro. La ironía fue profunda y bíblica en su alcance. Hombres que poseían más riqueza que ciudades enteras habían arriesgado todo por millones adicionales que nunca podrían gastar en una vida, mientras el humilde conserje que habían destruido poseía la claridad moral para elegir justicia sobre comodidad, verdad sobre silencio. La perspectiva de salario mínimo de Enrique Morales le había dado perspectivas sobre carácter y consecuencia que toda su educación financiera había fallado en proporcionar. Rebecca Thornton, cuyo brazalete robado de su abuela había inadvertidamente desencadenado la investigación, se encontró en la posición surreal de ser tanto víctima de crimen como testigo potencial en uno de los casos de fraude financiero más grandes
en la historia de los tribunales federales. El brazalete de 400,000 pesos que le había costado a Enrique su trabajo era insignificante comparado con los cientos de millones en activos criminales que sus colegas habían estado manejando, pero su robo había jalado el hilo que desenredó toda la conspiración. Mientras los agentes federales catalogaron evidencia de Torre Financiera Castillo, descubrieron que los 18 años de observación de Enrique Morales lo habían hecho el testigo más valioso en su posesión. Su conocimiento detallado de las rutinas del edificio, su habilidad para reconocer patrones de comportamiento entre los ejecutivos y su memoria cuidadosa para fechas e incidentes proporcionaron corroboración crucial para la evidencia digital que habían confiscado. El hombre que había sido despedido como un simple conserje, demasiado viejo e inculto para entender las complejidades de las finanzas modernas, había sido en realidad el analista más observador del edificio. Mientras comerciantes de criptomonedas y gerentes de inversión manipulaban números en sus pantallas, Enrique había estado estudiando el elemento humano, las miradas nerviosas, las conversaciones susurradas, las juntas nocturnas tardías que revelaban fallas de carácter que ningún modelo financiero podría predecir. La agente Rodríguez se encontró desarrollando respeto profundo por la inteligencia silenciosa e integridad inquebrantable de Enrique Morales. Durante horas de entrevistas mientras el caso federal se desarrollaba, observó que su memoria era notablemente precisa, su razonamiento moral era sofisticado y su valor al presentarse a pesar de los riesgos personales era genuinamente heroico. Este hombre anciano en ropa gastada poseía cualidades de carácter que aparentemente eran raras entre personas que manejaban portafolios billonarios. La atención de los medios rodeando los arrestos federales transformó a Enrique Morales de un conserje invisible a un símbolo de valor moral enfrentándose a corrupción institucional. Reporteros de noticias descubrieron la historia humana detrás de los crímenes financieros. Un conserje anciano injustamente acusado de robo, quien había silenciosamente reunido evidencia que derribó a algunos de los criminales financieros más poderosos de la Ciudad de México. La narrativa de David contra Goliat capturó la imaginación pública, de maneras que discusiones abstractas de crimen de cuello blanco nunca podrían. Pero para Enrique mismo, la vindicación se sintió menos importante que la simple restauración de su reputación y el conocimiento de que la verdad finalmente había emergido de las sombras donde había estado esperando pacientemente. Nunca había buscado riqueza o poder, nunca había querido nada más que trabajo honesto y el respeto que el trabajo honesto merece. Ahora, a los 73, se encontró en el centro de un caso federal que reformaría cómo los crímenes financieros eran investigados y procesados. El momento más satisfactorio llegó cuando Marcus Castillo, enfrentando el colapso de su imperio y la perspectiva de décadas en prisión federal, solicitó una junta privada con Enrique Morales. El hombre que una vez comandó 8,000 millones de pesos en activos, quien había despedido a Enrique, basado en suposiciones prejuiciadas, ahora necesitaba enfrentar a la persona cuya dignidad había destruido y cuya evidencia había revelado la verdad sobre su empresa criminal. Marcus Castillo se sentó frente a Enrique Morales en un pequeño cuarto de conferencias en el Tribunal Federal, el contraste entre ellos más marcado que nunca, a pesar de la reversión completa de sus circunstancias. Castillo, usando el traje caro de un hombre cuya riqueza estaba siendo sistemáticamente confiscada por agentes federales, enfrentó al conserje anciano cuya integridad silenciosa había traído la verdad a la luz. El silencio se extendió entre ellos, pesado con el peso de injusticia reconocida y poder humillado. Marcus había ensayado este momento en su mente incontables veces desde su arresto, buscando palabras adecuadas para dirigir la magnitud de su falla moral. ¿Cómo te disculpas con alguien cuya vida destruiste basado en suposiciones arrogantes? ¿Cómo restauras dignidad a una persona que nunca te molestaste en ver como completamente humano? Enrique Morales, vestido en su ropa civil simple, esperó con el mismo silencio paciente que había mantenido durante 18 años de servicio invisible. Sus manos curtidas, aún estables a pesar de su edad,
descansaron calmadamente en la mesa entre ellos. Las mismas manos que habían limpiado la oficina de Marcus, que habían mantenido el edificio donde la empresa criminal de Marcus había florecido, que finalmente habían reunido la evidencia llevando a Marcus a la justicia. «Señor Morales», Marcus finalmente comenzó, su voz careciendo de la autoridad arrogante que una vez había comandado salas de juntas e intimidado subordinados. «No sé cómo empezar a hacer las paces por lo que le hice». La respuesta de Enrique fue típica de su carácter, medida, pensativa, sin enojo a pesar de tener todo el derecho de rabiar por la injusticia que había soportado. «Señor Castillo, nunca quise nada de usted excepto trato justo. Trabajé duro durante 18 años. Y cuando algo salió mal, usted decidió que debía ser culpable porque era pobre y viejo y no tenía los recursos para defenderme». La verdad simple de las palabras de Enrique golpeó a Marcus más fuerte que cualquier acusación podría haber. Vio ahora lo que su arrogancia lo había cegado a ver antes, la dignidad silenciosa de un hombre que nunca había pedido trato especial, solo respeto humano básico. Enrique Morales había sido la persona más honorable en Torre Financiera Castillo, pero Marcus lo había sospechado primero y más fácilmente, porque su trabajo de salario mínimo lo hacía parecer desesperado a personas que no podían imaginar integridad existiendo sin riqueza. «Tiene razón», admitió Marcus, su voz apenas audible. «Vi lo que esperaba ver en lugar de mirar quién era usted en realidad. Destruí su reputación basado en mis propios prejuicios y necesito que sepa que entiendo qué tan equivocado estuve». Enrique asintió lentamente, aceptando la disculpa sin dramáticos o demandas por penitencia adicional. Su perdón vino no de debilidad, sino de la fuerza que viene con conocer tu propio valor moral, sin importar lo que otros piensen. Había vivido toda su vida por principios que permanecieron consistentes, si fue alabado o condenado, empleado o desempleado, visible o invisible a aquellos a su alrededor. «Señor Castillo, aprecio que me diga esto», respondió Enrique. «Espero que cuando esto termine recordará que el valor de las personas no se mide por su salario o su título. Hay gente honesta en todos los caminos de la vida, y hay gente deshonesta en todos los caminos de la vida. El dinero no cambia el carácter, solo lo revela». La conversación continuó por casi una hora, con Marcus aprendiendo más sobre Enrique Morales en una sesión de lo que había descubierto durante 18 años de emplearlo. Enrique habló sobre Marta, sobre su orgullo en mantener el edificio bien, sobre su satisfacción silenciosa en trabajo que servía a otros incluso cuando esos otros nunca reconocían sus contribuciones. Marcus se encontró entendiendo que el aislamiento de Enrique en esos escalones de concreto no había sido comportamiento antisocial, sino una forma de memorial a su amada esposa, cuya memoria había sido deshonrada por el mismo edificio donde Marcus había construido su imperio. El comedor que Enrique evitaba no era solo una cafetería de empleados, sino un espacio sagrado donde el amor había florecido antes de ser destruido por crueldad corporativa y chivos expiatorios convenientes. Mientras su junta concluyó, Marcus hizo un compromiso que fue más allá de simple disculpa. «Señor Morales, sé que nada de lo que haga puede deshacer el daño que causé, pero quiero asegurarme de que sea cuidado por el resto de su vida. Lo que sea que me quede después de que el gobierno confisque mis activos, quiero que sepa que parte de ello será dedicado a asegurar su comodidad y dignidad». La respuesta de Enrique reveló el carácter que lo había hecho un héroe para investigadores federales y un símbolo de valor moral para observadores de medios. «Señor Castillo, no necesito su dinero. Lo que necesitaba era su respeto, y me lo ha dado hoy. Lo único que quiero es que trate a la siguiente persona mejor de lo que me trató a mí. Recuerde que todos merecen ser vistos, todos merecen ser escuchados, y todos merecen justicia, sin importar sus circunstancias». La junta entre Marcus Castillo y Enrique Morales se convirtió en una leyenda dentro del Tribunal Federal, susurrada por fiscales y abogados defensores como un ejemplo de gracia bajo presión y dignidad frente a la injusticia. Aquí había un hombre que había perdido todo a través del prejuicio de otro, quien tenía evidencia que había derribado un imperio criminal, pero cuya preocupación primaria permanecía moral en lugar de material.
Mientras Enrique salió del tribunal ese día, llevó consigo la satisfacción de saber que la verdad había prevalecido y la justicia había sido servida. Pero más importante, llevó el conocimiento de que sus 18 años de servicio fiel e invisible habían finalmente importado de maneras que nunca podría haber imaginado. El humilde guardián del edificio se había convertido en su conciencia moral. El conserje que había limpiado más que pisos, había limpiado casa de corrupción y restaurado integridad a un lugar donde había sido olvidada. 3 meses después, Enrique Morales se encontró parado en el lobby de mármol de Torre Financiera Castillo, una vez más, pero esta vez como invitado de honor en lugar de empleado ignorado. El edificio había sido comprado por una coalición de firmas de inversión éticas que estaban determinadas a restaurar su reputación y operarlo según los más altos estándares de integridad financiera. La nueva administración había extendido una invitación formal a Enrique, pidiéndole aceptar una posición como director de integridad del edificio, un papel que reconocía su entendimiento único de la facilidad y su compromiso probado a la verdad y responsabilidad. A los 73, Enrique Morales estaba siendo ofrecido más respeto y responsabilidad de lo que jamás había imaginado posible durante sus años de servicio invisible. Rebecca Thornton, cuyo brazalete robado había inadvertidamente desencadenado la investigación que cambió todo, se acercó a Enrique en el lobby donde una vez había sido despedido como mobiliario. El brazalete de diamantes de su abuela ahora parecía insignificante comparado con los cientos de millones en activos criminales que habían sido recuperados, pero entendía que su robo había servido un propósito más grande al revelar la verdad. «Señor Morales», dijo con respeto genuino, «quiero agradecerle por lo que hizo. Podría haber permanecido silencioso después de lo que le pasó, pero eligió hacer lo correcto incluso cuando fue difícil. Eso tomó valor real». La respuesta de Enrique fue característicamente humilde. «Señora Thornton, solo hice lo que cualquiera haría cuando vieron algo malo. Los verdaderos héroes fueron los agentes federales que armaron el caso y se aseguraron de que se sirviera justicia». Pero Rebecca y todos los demás que conocían la historia entendieron que la contribución de Enrique había sido mucho más que simplemente proporcionar evidencia. Había demostrado que el valor moral existe independiente de riqueza o poder, que la integridad puede persistir a pesar de humillación y dificultad, y que a veces la persona más improbable tiene la llave a la justicia. La ceremonia formal reconociendo el nuevo papel de Enrique atrajo a docenas de personas que nunca se habían molestado en reconocer su existencia durante su empleo previo. Agentes del FBI que habían trabajado con él describieron su cooperación y carácter en términos brillantes. Fiscales federales elogiaron su precisión y confiabilidad como testigo. Inquilinos del edificio que previamente lo habían mirado through de él, ahora hablaron respetuosamente sobre sus años de servicio dedicado. Pero el momento más significativo llegó cuando María Santos, la gerente de Relaciones Internacionales con Clientes, quien había encontrado a Enrique en esa cafetería de Iztapalapa, se levantó para dirigirse a la reunión. Sus palabras capturaron lo que muchos otros habían sentido, pero luchado por expresar. Durante 18 años, Enrique Morales fue invisible para la mayoría de nosotros, dijo, su voz cargando emoción que reflejaba la culpa colectiva y admiración de todos los presentes. Lo veíamos todos los días, pero no lo veíamos. Limpiaba nuestras oficinas, mantenía nuestro edificio y mantenía nuestro ambiente de trabajo funcionando, pero lo tratamos como si fuera parte del mobiliario, en lugar de reconocerlo como una persona con sabiduría, dignidad y perspectivas valiosas. Se pausó, mirando directamente a Enrique antes de continuar. La investigación que trajo justicia a este edificio pasó porque Enrique Morales eligió verdad sobre comodidad, eligió valor sobre silencio y eligió hacer lo correcto sobre desquitarse. Esas son opciones que revelan carácter, y su carácter resultó ser más fuerte que todo el dinero y poder que estaba operando en este edificio. El discurso de aceptación de Enrique fue breve y reflejó la misma sabiduría silenciosa que había guiado toda su vida. Quiero agradecer a todos por esta oportunidad, pero también quiero recordar a todos que lo que pasó aquí podría pasar en cualquier lugar.
Cuando dejamos de vernos unos a otros como seres humanos, cuando dejamos que el prejuicio y las suposiciones guíen nuestros juicios, cuando valoramos la riqueza más que el carácter, creamos las condiciones donde la injusticia puede florecer. Gesticuló hacia el lobby reluciente a su alrededor, los pisos de mármol que había pulido durante casi 2 décadas, los accesorios de oro que habían reflejado su trabajo invisible. Este edificio es hermoso, pero su valor real viene de las personas que trabajan aquí y la integridad que traen a su trabajo. Ninguna cantidad de lujo puede compensar por la falta de decencia humana básica y justicia. La ceremonia concluyó con Enrique recibiendo llaves a su nueva oficina, no el closet de conserje del sótano, donde había almorzado en aislamiento, sino un espacio de trabajo respetable, con ventanas que miraban sobre la ciudad que había servido fielmente durante tantos años. Por primera vez en su vida adulta, Enrique Morales tenía una oficina donde podía almorzar en dignidad, rodeado de respeto en lugar de indiferencia. Pero tal vez el momento más simbólico llegó cuando Enrique fue invitado a almorzar en el comedor del 3er piso, el mismo espacio que había evitado durante años por lealtad a la memoria de Marta y dolor sobre su tratamiento injusto. La nueva administración lo había renombrado el Comedor Memorial Marta Morales, honrando tanto a la difunta esposa de Enrique como a los principios de justicia y respeto que su historia representaba. Enrique se sentó en una mesa junto a la ventana, mirando los escalones de concreto donde había comido tantos almuerzos solitarios, y sintió la presencia de Marta con él de una manera que era consoladora en lugar de dolorosa. El aislamiento y la injusticia habían terminado. La verdad había sido revelada. La dignidad había sido restaurada no solo a su propia reputación, sino a la memoria de la mujer que había compartido sus valores y su compromiso de tratar a todas las personas con bondad. Mientras el otoño regresó a la Ciudad de México, Enrique Morales se estableció en su nuevo papel con la misma dedicación silenciosa que había traído a su trabajo previo. Pero ahora sus observaciones y perspectivas fueron bienvenidas en lugar de ignoradas. Su experiencia fue valorada en lugar de despedida, y su presencia fue reconocida en lugar de invisible. La historia del humilde conserje que derribó un imperio criminal se extendió mucho más allá del distrito financiero, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para cualquiera que se hubiera sentido pasado por alto, subestimado o sin poder frente a la injusticia. Enrique Morales había probado que el valor moral no requiere riqueza o posición, que la verdad es más poderosa que la corrupción y que a veces la persona más importante en el cuarto es la que nadie se molesta en notar. En noches silenciosas, Enrique a veces caminaba pasando esos escalones de concreto donde había comido tantas comidas solitarias, recordando el dolor de esos días mientras apreciaba el viaje que lo había llevado a la vindicación y el respeto. Los escalones permanecieron sin cambio, pero todo lo demás había sido transformado por la simple decisión de elegir verdad sobre silencio, justicia sobre comodidad. El hombre anciano que una vez fue invisible, ahora servía como recordatorio de que la dignidad existe en cada rincón de la sociedad, que la sabiduría puede emerger de las fuentes más inesperadas y que a veces las victorias más grandes vienen no de aquellos que ejercen poder, sino de aquellos que ejercen principio. Enrique Morales se había convertido en un testamento viviente a la verdad de que la integridad, la paciencia y el valor moral son los activos más valiosos que cualquiera puede poseer, valiendo más que todas las criptomonedas y portafolios bursátiles en la Ciudad de México combinados. Han pasado 5 años desde que Enrique Morales regresó a Torre Financiera Castillo como director de integridad del edificio, y su influencia se ha extendido mucho más allá de los pasillos de mármol donde su historia comenzó. El edificio mismo se ha convertido en un símbolo de responsabilidad corporativa y prácticas de negocios éticas, atrayendo compañías que quieren estar asociadas con integridad en lugar de ganancias rápidas y esquemas de atajos. Enrique, ahora de 78 años, se mueve un poco más lentamente que durante sus años de conserje, pero su memoria aguda y claridad moral permanecen tan fuertes como siempre. Su oficina se ha convertido en un lugar de reunión informal,
donde empleados de todos los niveles de la jerarquía del edificio vienen a buscar consejo, compartir preocupaciones o simplemente sentarse silenciosamente con alguien que escucha sin juicio y ofrece sabiduría ganada a través de décadas de observación y experiencia. El comedor memorial Marta Morales ha evolucionado a más que solo una cafetería. Se ha convertido en el centro moral del edificio, donde conversaciones sobre prácticas de negocios éticas suceden naturalmente sobre café y sándwiches. Enrique a menudo se sienta junto a la misma ventana donde una vez comió solo en escalones fríos de concreto, pero ahora está rodeado de colegas que valoran sus perspectivas y amistad. La investigación federal que la evidencia de Enrique hizo posible resultó en condenas que enviaron ondas de choque por el Distrito Financiero de la Ciudad de México. Jonathan Prescott recibió una sentencia federal de 23 años por lavado de dinero y fraude de inversión. Sarah Chen fue sentenciada a 18 años por evasión fiscal y crímenes financieros internacionales. Marcus Castillo, como líder de la empresa criminal, recibió una sentencia de 30 años y decomiso de virtualmente todos sus activos. Pero tal vez el impacto más duradero del valor de Enrique han sido los cambios en cómo las instituciones financieras se acercan a la responsabilidad y supervisión. El estándar Morales, nombrado por el enfoque metódico de Enrique a la observación y documentación, ha sido adoptado por reguladores federales como plantilla para sistemas de monitoreo interno que pueden detectar fraude y corrupción antes de que alcancen la escala masiva que caracterizó la conspiración de Financiera Castillo. Rebecca Thornton, cuyo brazalete robado de su abuela inadvertidamente desencadenó la investigación, se ha convertido en una de las amigas más cercanas y admiradoras más ardientes de Enrique. A menudo trae a su hija pequeña a visitar a Enrique en el comedor memorial, queriendo que la siguiente generación entienda que el heroísmo viene de muchas formas y que las cualidades más importantes, integridad, valor y compasión, no tienen nada que ver con riqueza o estatus. La hija pequeña, Emma, ahora tiene 7 años y habla con Enrique con la familiaridad fácil de una nieta a un abuelo querido. No entiende todas las complejidades de su historia, pero lo conoce como el hombre gentil que siempre tiene tiempo para escuchar sus historias de la escuela, quien le trae pequeños regalos de sus caminatas por la ciudad y quien le enseña que ser bondadoso con otros es más importante que tener juguetes caros o ropa elegante. La rutina diaria de Enrique ha evolucionado a algo que honra tanto su servicio pasado como sus responsabilidades actuales. Cada mañana aún llega temprano al edificio, pero ahora viene por la entrada principal donde los guardias de seguridad lo saludan por nombre con calidez genuina y respeto. Su primera parada siempre es el comedor memorial Marta Morales, donde comparte café con empleados que llegan temprano y establece el tono para el día a través de su ejemplo de dignidad y justicia. La nueva cultura del edificio, bajo la influencia de Enrique, ha atraído atención de negocios nacionalmente. Compañías envían representantes para estudiar cómo Torre Financiera Castillo se transformó de un refugio de corrupción a un modelo de práctica ética. Enrique a menudo es anfitrión de estos visitantes, compartiendo su filosofía de comunicación transparente, tratando a todos los empleados con dignidad sin importar su posición y manteniendo vigilancia contra las corrupciones sutiles que pueden infectar cualquier organización cuando las personas dejan de verse unos a otros como seres humanos. El sistema de monitoreo de seguridad que Enrique una vez usó para destapar la verdad sobre su propio caso ha sido mejorado con su input para convertirse en una herramienta comprensiva para mantener integridad institucional. Pero Enrique insiste en que la tecnología es solo tan buena como los valores humanos que guían su uso. Ha instituido juntas regulares con todo el personal del edificio, desde ejecutivos hasta trabajadores de mantenimiento, donde preocupaciones pueden ser levantadas sin miedo a represalias y donde problemas son dirigidos a través de diálogo en lugar de castigo. Una de las innovaciones más significativas de Enrique ha sido la creación de lo que llama círculos de dignidad, reuniones regulares donde empleados de diferentes niveles de la organización se sientan juntos y comparten sus experiencias. Un gerente de fondos de inversión podría sentarse junto a un trabajador de cafetería,
un analista de inversión inmobiliaria junto a un guardia de seguridad. Estas sesiones, inicialmente recibidas con escepticismo, se han convertido en algunas de las horas más valiosas en el horario semanal del edificio, rompiendo barreras entre diferentes clases de trabajadores y creando entendimiento genuino a través de jerarquías tradicionales. La transformación de Torre Financiera Castillo no ha pasado desapercibida por la comunidad de negocios más amplia. La Escuela de Negocios del TEC de Monterrey ha creado un estudio de caso alrededor del enfoque de Enrique a la integridad institucional. El estudio examina cómo una persona sin educación formal de negocios, pero entendimiento profundo de la naturaleza humana, fue capaz de crear cambio organizacional duradero en una de las industrias más competitivas y tradicionalmente despiadadas del mundo. Estudiantes graduados de escuelas de negocios de todo el país hacen peregrinaciones para conocer a Enrique, esperando encontrar un gurú sofisticado de administración, pero descubriendo en lugar a un hombre cuya sabiduría viene de principios simples aplicados consistentemente: tratar a todos con respeto, escuchar más de lo que hablas, y nunca olvidar que detrás de cada título de trabajo hay un ser humano con esperanzas, miedos y dignidad que merece protección. La historia de Enrique ha inspirado cambios que se extienden más allá del distrito financiero. Organizaciones laborales han adoptado elementos del estándar Morales en su abogacía por derechos de trabajadores. Agencias federales responsables por prevenir crimen de cuello blanco han incorporado los métodos observacionales de Enrique en sus programas de entrenamiento. Más importante, individuos a través del país han encontrado valor para hablar sobre injusticias en sus propios lugares de trabajo, inspirados por el ejemplo de un hombre de 78 años que probó que el valor moral puede superar incluso las probabilidades más abrumadoras. Los procesos legales contra los conspirators de Financiera Castillo han concluido, pero su impacto continúa reverberando. Los activos confiscados de Marcus Castillo y sus asociados han sido usados para compensar a las víctimas de sus crímenes financieros, pero una porción significativa también ha sido dedicada a crear la Fundación Marta Morales para la Dignidad en el lugar de trabajo, una organización que proporciona apoyo legal y abogacía para trabajadores que enfrentan discriminación, despido injusto u otras injusticias en el lugar de trabajo. Enrique sirve como presidente honorario de la Fundación, un papel que le permite ayudar a otras personas que se encuentran en circunstancias similares a su propia experiencia. La Fundación ya ha asistido a cientos de trabajadores que fueron injustamente acusados, tratados injustamente, o que enfrentaron represalias por tratar de exponer fechorías en sus lugares de trabajo. Cada caso le recuerda a Enrique que su historia no es única, que la injusticia existe de muchas formas y lugares, pero que puede ser superada cuando las personas tienen el valor de defenderse por la verdad y el apoyo de otros que comparten sus valores. La Fundación Marta Morales opera desde oficinas en Torre Financiera Castillo, ocupando los mismos pisos donde algunos de los crímenes originales fueron planeados y ejecutados. El simbolismo es intencional. Enrique quería asegurar que el espacio, una vez dedicado a corrupción financiera, ahora sirviera justicia y dignidad humana. La declaración de misión de la Fundación, escrita por Enrique mismo, refleja su simplicidad característica y claridad moral. Cada persona que trabaja merece ser tratada con dignidad, justicia y respeto. Cuando estos principios básicos son violados, nos pararemos con aquellos que han sido agraviados y trabajaremos para restaurar justicia. Emma Thornton, ahora visitante regular a las oficinas de la Fundación, ha declarado que quiere ser una ayudante como el señor Enrique cuando crezca. Aún no entiende las complejidades de investigaciones federales o crímenes financieros, pero ha absorbido la lección fundamental de la historia de Enrique, que ayudar a otros y defenderse por lo que es correcto están entre las cosas más importantes que una persona puede hacer con su vida. Los escalones de concreto donde Enrique una vez comió sus almuerzos solitarios han sido preservados como parte de un pequeño jardín memorial afuera del edificio. Una placa ahí cuenta la historia de Enrique Morales y Marta Morales, honrando su memoria y las lecciones que sus experiencias enseñan sobre dignidad, valor y esperanza.
El jardín incluye plantas y flores que a Marta le habrían gustado, tendidas por empleados del edificio que han voluntariado su tiempo para mantener este símbolo viviente de los valores que ahora guían su lugar de trabajo. Grupos escolares a menudo visitan el jardín memorial como parte de programas educacionales sobre ética, valor y defenderse contra injusticia. Enrique a veces habla con estos jóvenes visitantes, explicando que el heroísmo no requiere poderes especiales o circunstancias extraordinarias, que simplemente requiere la voluntad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, y la persistencia de seguir creyendo en justicia incluso cuando la esperanza parece imposible. Los niños invariablemente preguntan a Enrique cómo encontró el valor para enfrentarse a personas tan poderosas con tanto que perder. Su respuesta refleja la sabiduría ganada a través de una vida de servicio. No me sentí valiente en ese momento. Tenía miedo y estaba solo y no sabía si alguien me creería, pero me di cuenta de que permanecer silencioso significaría que otras personas podrían sufrir la misma injusticia que Marta y yo habíamos sufrido. No podía dejar que eso pasara si había algo que pudiera hacer para prevenirlo. Los efectos de ondas de la decisión de Enrique de hablar con la verdad al poder continúan extendiéndose de maneras tanto grandes como pequeñas. Empleados por todo el edificio ahora se tratan unos a otros con una cortesía y respeto que visitantes frecuentemente comentan. El personal de mantenimiento del edificio, una vez invisible como Enrique había sido, ahora son reconocidos mensualmente por sus contribuciones a la operación del edificio. Su trabajo es reconocido no solo en sueldos, sino en reconocimiento público, oportunidades de desarrollo profesional y aprecio genuino de sus colegas. La transformación no ha sido sin desafíos. Algunos de los nuevos inquilinos del edificio inicialmente resistieron los cambios culturales, particularmente la expectativa de que ejecutivos interactuarían respetuosamente con personal en todos los niveles. Algunas compañías eligieron reubicarse en lugar de adaptarse a expectativas de comportamiento ético y dignidad en el lugar de trabajo. Pero la gran mayoría ha abrazado el cambio, encontrando que su propia productividad y satisfacción de empleados han mejorado significativamente en un ambiente construido sobre respeto e integridad. La influencia de Enrique se extiende más allá del lugar de trabajo a la comunidad más amplia. Es voluntario en un centro comunitario en Iztapalapa, cerca de su departamento, ayudando a inmigrantes ancianos a navegar servicios sociales y problemas del lugar de trabajo. Su experiencia con investigaciones federales lo ha hecho valioso para personas enfrentando sus propias batallas contra injusticia. Escucha sus historias con la misma paciencia que mostró durante sus años de servicio invisible, ofreciendo guía y apoyo para aquellos que se sienten sin poder contra instituciones más grandes. El centro comunitario ha nombrado a Enrique como su voluntario del año durante 3 años consecutivos, reconociendo no solo sus horas de servicio, sino la sabiduría y esperanza que trae a personas enfrentando circunstancias difíciles. Muchos de los inmigrantes que ayuda están trabajando en trabajos de servicio similares a su antigua posición, limpiando oficinas, manteniendo edificios, preparando comida para personas que a menudo los tratan como invisibles. El ejemplo de Enrique les muestra que su trabajo tiene dignidad y valor, y que tienen derechos que merecen protección. Mientras Enrique se acerca a su 80º cumpleaños, su energía permanece notable para un hombre de su edad. Atribuye su vitalidad a haber encontrado propósito en sus años posteriores. El conocimiento de que sus experiencias, dolorosas como fueron, han sido transformadas en herramientas para ayudar a otros y crear cambio positivo. A menudo dice que Marta estaría orgullosa de cómo su historia de pérdida e injusticia se ha convertido en una historia de esperanza y sanación para tantos otros. La Cena Memorial, Marta Morales anual, se ha convertido en uno de los eventos más anticipados en el Distrito Financiero de la Ciudad de México, atrayendo líderes de negocios, funcionarios gubernamentales y defensores comunitarios que vienen juntos para celebrar prácticas de negocios éticas y dignidad en el lugar de trabajo. Los oradores principales de la cena han incluido jueces federales, representantes del Congreso,
y líderes de negocios que comparten historias sobre cómo el ejemplo de Enrique ha influenciado su propio enfoque al liderazgo y responsabilidad corporativa. Pero los momentos más conmovedores de cada cena vienen cuando Enrique introduce a recientes receptores de la asistencia de la Fundación Marta Morales, trabajadores que han enfrentado despido injusto, discriminación o represalias por exponer fechorías en el lugar de trabajo. Sus historias sirven como recordatorios de que la injusticia continúa existiendo, pero que puede ser superada cuando las personas tienen el valor de hablar y el apoyo de otros que comparten su compromiso a la justicia y dignidad. La Fundación ha crecido más allá de su misión original de proporcionar asistencia legal a trabajadores agraviados. Ahora ofrece programas educacionales sobre derechos en el lugar de trabajo, entrenamiento de ética para negocios y defensoría por cambios legislativos que fortalecerían protecciones para denunciantes y víctimas de discriminación en el lugar de trabajo. La visión de Enrique se ha convertido en un movimiento que toca miles de vidas a través del país. La vida personal de Enrique también ha sido enriquecida por las relaciones que ha construido a través de su trabajo. Rebecca Thornton y su hija Emma lo visitan regularmente y se ha convertido en una parte valorada de su familia extendida. María Santos, la gerente de Relaciones Internacionales con clientes, quien primero expresó dudas sobre la culpa de Enrique, se ha convertido en una de sus amigas más cercanas y defensores más fuertes del trabajo de la Fundación. El nuevo guardia de seguridad en Torre Financiera Castillo, David Chen, hermano menor de Sarah Chen, quien fue horrorizado por los crímenes de su hermana y se dedicó a hacer las paces a través de servicio honesto, a menudo busca el consejo de Enrique sobre cómo balancear vigilancia con confianza, cómo mantener seguridad sin sacrificar la apertura y respeto que ahora caracterizan la cultura del edificio. El departamento de Enrique en Iztapalapa permanece modesto. Ha resistido sugerencias de que se mude a acomodaciones más lujosas, prefiriendo el barrio donde él y Marta construyeron su vida juntos. Pero el departamento ahora está lleno de mementos de su carrera posterior, fotos con agentes federales que trabajaron en la investigación, cartas de trabajadores cuyos casos la Fundación ha ayudado, arte creado por niños que han escuchado su historia y han sido inspirados por su ejemplo. En noches silenciosas, Enrique aún piensa en Marta y la vida que compartieron antes de que todo cambiara, pero el dolor de esos recuerdos se ha suavizado a algo más cercano a la paz, sabiendo que su historia y la de él se han convertido en parte de algo más grande que sus experiencias individuales de injusticia. El amor que compartieron y los principios por los que vivieron han sido transformados en un legado que continúa creciendo y tocando nuevas vidas cada día. El imperio de 8.000 millones de pesos que Marcus Castillo construyó a través de décadas de corrupción ha sido completamente desmantelado. Sus activos distribuidos para compensar víctimas y financiar programas que previenen crímenes similares. La torre reluciente que una vez simbolizó codicia sin freno y ceguera moral ahora representa la posibilidad de redención y transformación. Los mismos pisos de mármol que Enrique una vez limpió en servicio invisible ahora apoyan una organización dedicada a asegurar que la dignidad de ningún trabajador sea ignorada o despreciada. La historia de Enrique ha sido contada en audiencias del Congreso sobre responsabilidad corporativa, presentada en películas documentales sobre crimen de cuello blanco e incluida en cursos de ética en universidades a través del país. Pero permanece más orgulloso de los impactos más pequeños, más personales, los trabajadores individuales que han encontrado valor para hablar sobre injusticia, los gerentes que han aprendido a tratar a sus empleados con mayor respeto, las familias cuyas vidas han sido hechas más seguras a través de la asistencia de la Fundación. Mientras el invierno se asienta sobre la Ciudad de México una vez más, Enrique Morales puede ser encontrado en su oficina en Torre Financiera Castillo, revisando casos para la Fundación Marta Morales y reuniéndose con trabajadores que necesitan defensoría y apoyo. A los 79, se mueve más cuidadosamente de lo que una vez hizo, pero su mente permanece aguda y su compromiso a la justicia arde tan brillantemente como siempre. Visitantes a su oficina a menudo comentan sobre qué tan diferente parece
de lo que esperan de alguien que derribó una conspiración criminal masiva. Anticipan conocer a un cruzado feroz o una víctima amarga buscando venganza, pero en lugar encuentran a un hombre gentil que escucha cuidadosamente, habla pensativamente y se acerca incluso a los problemas más complejos con preguntas simples sobre justicia, dignidad y respeto. La pared detrás del escritorio de Enrique muestra una sola fotografía, no de su momento de vindicación en Corte Federal, no de su instalación ceremonial como director de integridad del edificio, sino de Marta, en su delantal de cafetería, sonriendo a la cámara con la calidez gentil que definió su carácter y continúa inspirando la fundación que lleva su nombre. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible mientras eras quien mantenía todo junto? ¿Alguna vez has sido culpado por algo que no hiciste simplemente porque estabas cerca y sin poder? ¿Alguna vez has visto injusticia desarrollarse y te has preguntado si hablar haría una diferencia? La historia de Enrique Morales nos recuerda que cada acto de integridad importa, que cada momento de resistencia paciente construye carácter y que cada decisión de elegir verdad sobre comodidad contribuye a la justicia de maneras que tal vez nunca entendamos completamente. A veces las batallas más importantes son peleadas no por aquellos con más recursos, sino por aquellos con los principios más fuertes. La historia de Enrique Morales prueba que el heroísmo existe en cada lugar de trabajo, cada comunidad, cada situación donde las personas tienen la opción entre silencio fácil y verdad difícil. Vive en el guardia de seguridad nocturno que reporta actividad sospechosa a pesar de presión para mirar al otro lado. Vive en la secretaria que se rehúsa a falsificar registros incluso cuando es amenazada con terminación. Vive en el trabajador de mantenimiento que documenta condiciones peligrosas a pesar de ser dicho que se meta en sus propios asuntos. Vive en ti, siempre que eliges ver la dignidad en cada persona que encuentras. Siempre que te rehúsas a juzgar a otros basado en sus circunstancias en lugar de su carácter. Siempre que te paras por alguien que no puede pararse por sí mismo. El poder que Enrique Morales ejerció nunca fue sobre tarjetas de acceso o filmación de seguridad. Fue sobre el valor moral que pertenece a cada persona que decide que la justicia importa más que la comodidad, que la verdad importa más que la conveniencia. El legado de Enrique no es el imperio criminal que derribó o los millones de pesos en activos robados que ayudó a recuperar. Su legado es la prueba de que personas ordinarias pueden lograr justicia extraordinaria cuando se rehúsan a aceptar que las fechorías son inevitables, cuando insisten en que la dignidad no es un lujo, sino un derecho, cuando recuerdan que ser pasado por alto por otros no los hace menos importantes. A veces los hace esenciales de maneras que no serán entendidas hasta el momento cuando la verdad finalmente emerge de las sombras donde ha estado esperando pacientemente. La próxima vez que veas a alguien limpiando pisos, vaciando basura, sirviendo comida o realizando cualquiera de los miles de trabajos que mantienen nuestra sociedad funcionando, recuerda a Enrique Morales. Recuerda que su trabajo tiene dignidad, que sus observaciones tienen valor, que sus experiencias importan. Recuerda que los héroes no siempre usan capas, a veces usan uniformes, a veces cargan baldes de trapeador, a veces comen su almuerzo solos en escalones de concreto mientras se aferran a principios que valen más que toda la riqueza del mundo. Cuéntame tu historia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, deja un like y suscríbete para que llegue a alguien más que también merece ser visto, que también merece saber que su trabajo importa y que su dignidad vale la pena defender. Para más historias que honran a los héroes silenciosos entre nosotros, toca el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este viaje con Enrique Morales y con nosotros. Gracias por creer que la integridad es más valiosa que la riqueza, que la verdad es más poderosa que la corrupción, y que a veces la persona que todos pasan por alto es exactamente la persona que todos necesitan escuchar. Nos vemos en la próxima historia, donde descubriremos juntos que el heroísmo viene de muchas formas, pero siempre requiere el valor de hacer lo correcto incluso cuando nadie está viendo. Recuerda a Enrique Morales, recuerda a Marta, y recuerda que en un mundo que a menudo valora las apariencias sobre la sustancia, tu carácter es tu posesión más preciosa. Cuídalo bien, úsalo sabiamente,
Y nunca olvides que ser invisible para otros no te hace menos importante. A veces te hace esencial de maneras que no serán entendidas hasta el momento cuando la verdad finalmente emerge de las sombras donde ha estado esperando pacientemente.